Good morning, my children, and welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, guess what? We're going to start with the vowels. Vowels or letters. Now remember, we already finished learning the numbers. We already finished learning animals of the jungle, animals of the zoo, animals of the sea, animals of the farm. We already learned geometric shapes. And today is the turn of the letters or vowels. Now this topic, once again, is very easy because we only have 5 letters in general for Kinder 1. I will mention it which ones are they, but once again, it's very important that at least besides watching the videos, besides doing the activities, besides doing your homework, you dedicate additional minutes to the English class for your reviews, for remembering objects and vocabulary. Para el día de hoy, chicos, les tengo una buena noticia. Vamos a empezar con el aprendizaje de las vocales o las letras. Eso. Now, recuerden, chicos, que nosotros pues ya finalizamos, ya terminamos el estudio de los números, el estudio de los animales, animales de granja, animales del mar, animales del zoológico, animales mascotas, también estuvimos viendo. También terminamos con las figuras geométricas y ahora es el turno de las vocales. Ahora, para las vocales, chicos, son muy fáciles de aprender porque nada más tenemos 5 en total. Ahorita les voy a platicar cuáles son. Aunque es un tema fácil, chicos, recuerden que no nos tenemos que confiar. Por lo tanto, aparte de ver videos, aparte de hacer tareas, aparte de hacer sus trabajos, es importante que le dediquen tiempo adicional a su clase de inglés para que pues ustedes en este tiempo que le dediquen puedan repasar todo lo que hemos visto, puedan volver a estudiar porque pues a veces se nos pueden olvidar las cosas. Entonces por eso es importante que trabajen en casita aparte de ver sus videos. So, as I mentioned it, today we're going to start with vowels or letters. I already said that we have 5 letters in total. 1, 2, 3, 4, and 5. Now the letters that I have right here are all scrambled. This is not the correct order of the letters, but this is just an introduction so you can see what we are going to talk about in the future. Como pueden ver, aquí tenemos las 5 letras que vamos a estar trabajando en este curso de Kinder 1. Están en desorden, este no es su orden correcto, pero las puse para que ustedes las empiecen a identificar. Now, also something that is very important to keep in mind and to remember constantly is that each one of these letters have 2 forms. They are capital and they are small. Capital in Spanish, mayúsculas, small, minúsculas. Otra característica muy importante que tenemos que saber acerca de las vocales o de las letras que vamos a trabajar es que cada una de estas tiene 2 formas. Puede que las veamos en su forma mayúscula, que son las grandes, o en su forma minúscula. ¿Ok? Por lo tanto, también es importante estar muy atentos y recordar cuando una letra es mayúscula o cuando está en su forma minúscula. Of all the letters of the vowels, we start with the letter A. Cuando nosotros ya estemos trabajando de lleno con las letras, las vocales, vamos nosotros a iniciar con la letter A. Capital A, small a. After this letter, we continue with capital E, small e. After this, we continue with capital I, small I.
After this, we continue with capital O, small o. And the last vowel that we're going to study on Kinder 1 is capital U and small u. Now, of course, all of the vowels, we can use them for two things. To mention names of objects and names of people. Otra cosa muy importante acerca de las vocales es que estas, las letras, nosotros las vamos a ocupar para mencionar nombres de objetos o nombres de personas. Vamos a ver algunos objetos que también estaremos trabajando con estas letras. In the case of the letter A, we have apple. The word apple, la palabra apple, en Spanish manzana, va a comenzar con la letter A. For the letter O, we have octopus, an animal of the sea. La palabra octopus va a comenzar con la letter O. We have igloo, the house of the penguins. La casa de los pingüinos, recuerden que son los igloos. And igloo begins with the letter I. Then we have elephant, an animal of the zoo. Recuerden que the word elephant, la palabra elefante, va a empezar con la letter E. And finally, umbrella. Remember, an object that we use to cover us from the rain. Umbrella begins with the small u. La palabra umbrella va a comenzar con la U. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué hay acerca de nombres de personas que existen con estas vocales? In the case of the letter A, we can say the name of Alondra, Ainhoa, for example. That is a name that uses the letter A. For letter O, we have Oscar. Okay. For letter I, we have Irma or Ignacio. For letter E, we have Elias, Elian. And for letter U, we have Ursula or Ursula. Okay, Ursula, let's keep it with that name. Okay, very good. So, as you can see, vowels or letters, we can use them for names of people and names of objects. Como pueden ustedes saber, para las letras de las vocales podemos utilizar nombres de personas o nombres de objetos. Now, the activity of today is located right here on your teddy book, page 148. 148. And as you can see here, we have just an introduction of the letters that we are going to start learning on future videos. Como pueden ver, aquí tenemos todas las vocales, las letras que estaremos trabajando en Kinder 1 en los próximos videos. Letter A, letter E, letter I, letter O, and letter U. Now, using different colors, the only thing that you have to do is to paint the circles that surround the clown. Now, the clown is a person that wears white makeup, has a red nose, uses a funny hat, and makes people laugh. Okay, that is called clown, un payaso. Lo único que tenemos que hacer en esta actividad es colorear las pelotas o los círculos que tienen las vocales y están alrededor del payaso. Recuerden que un payaso es esa persona que nos hace reír, utilizando varios colores para que la actividad se vea bien padre. So, that's it for today, my children. Teacher Jacob is very happy to see my beautiful students of Kinder 1, and I am also very happy because today we start with the learning of vowels. So we continue tomorrow. Have an excellent afternoon. Take care. Goodbye.